Entonces, si no, vamos hasta 13. Pablo aquí ya dijo su defensa de cómo deben tener distinción entre mujeres y hombres acerca de este vela. Y ahora está diciendo, mira, usen su mente un poco y piense según de su, como dice las tablas que muestre su educación. Entonces, más o menos tiene esa idea. Dice, juzgad ustedes mismos, es propio que la mujer ore. Entonces puede entender ore y profeticis. ¿Cómo dice? No puede decirlo tampoco, entonces no puso. Entonces no quiere distinguir oración con el otro. A Dios sin cubrirse la cabeza, y se refiere a como juzgar, como deciden ustedes, o piénsalo bien, o... Entonces no es una pregunta retórica. Como la pregunta, ¿es propio que la mujer ore? Oh, sí, es retórico, ¿no? Ajá, sí suena pero retórico. No sé por qué puse así. No, entonces, disculpen. Entonces, es una pregunta. Entonces, quiere decir que no es propio. Ok, creo que no, coma, es. Entonces, si necesita contestarle, dice no, es propio. Entonces, está tomando una defensa más amplia de la naturaleza. Y, por ejemplo, en 14 dice, la naturaleza misma, como de sus costumbres o de cómo sabe cómo es la vida, no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y en mi cultura no puede decir sí, pero no. Pero en ese tiempo, la naturaleza se refiere a cómo están creadas las cosas en este mundo o la orden de la creación. Entonces, esta misma, según él, enseña que no es bueno el hombre tener como pelo largo. Entonces, sí, es una pregunta retórica aquí también. No, contesta sí. Entonces el otro contesta no, y este sí. Entonces, algunos creen que se refiere a cosas de la cultura del día. Entonces, porque pensándolo yo no puedo contestar sí o no, no sé, digo, no. Ya sé que no puedo tener cabello largo yo, pero es otro por qué. No sé, entonces está diciendo como según del orden de la creación, y ahora estoy como pensando de una manera de el mundo alrededor de nosotros también muestre lo mismo. 13 y 14 van juntos. ¿Cómo lo han traducido? No sé si hermano Ansberto quiere compartir un poco lo que estamos hablando de esas mujeres que salieron de los templos y cortando la cabeza y toda esa cosa. Algo que el hermano leyó en un comentario sobre ciertos tipos de personas que se metieron en la iglesia o que iban a esas iglesias y están como haciendo lo mismo como hacen ellos. Sí, durante el refrigerio estaba yo comentándole a los hermanos, Juan y Douglas, que leí un comentarista. Bueno, él dice que toca el tema cultural, ¿no? Allá en Corinto, que la diosa principal que adoraban los corintios, pues la diosa Afrodita. Entonces dice que en el templo habían muchas sacerdotisas y que no sabemos por qué es que ellas se cortaban el cabello, y también como son las que trabajaban en el templo, entonces ellas son las que de alguna manera iniciaban el culto, ¿no? El culto a la diosa Afrodita. Ahora cuando Pablo llega a Corinto y comparte el evangelio ahí con ellos, pues algunas de ellas se convierten a Cristo. Pero como es tan común la manera en cómo viven, pues ellas seguían teniendo su cabello corto, y también entendían pues que
ellas tenían que iniciar el servicio, ¿no? Ahora ya en las reuniones para adorar a Dios. Entonces es que Pablo dijo, ahora ustedes, para que haya una distinción entre las sacerdotisas del templo y ustedes como cristianas, pues pónganse velo o pues dejen crecer su cabello y también permitan que no se apresuren en adelantarse, en iniciar los cultos, no permitan que también los hermanos varones, no sé, que empiecen o que participen. Y eso es lo que leí con este comentarista. Sí, sí, muy bien, hermano. Apenas me llegó la idea de que así hacían pensando que es lo que le agrada a su Dios, que sea Apolos, que sea Pradita, que sea Zeus, que sea cualquier de esos cosas, dioses paganos, sí, ídolos. Pero también pero cuando estabas hablando, me llegó la idea de tal vez por eso se mencionó los ángeles, porque ellos están pensando que con ese cortar la cabeza y hacer tantas cosas feas allá, que están alegrando a los dioses, sí, eso es una agradable para ellos. Entonces, Pablo está diciendo, sí, pero si hacen las cosas como Dios quiere, vamos a alegrar no solamente a Dios, pero a sus ángeles, sí. Entonces, posible, sí, que estamos, ¿con quién está buscando el aprobio, sí? Queremos buscar el aprobio de Dios, y entonces Pablo está buscando el camino, ¿sí? En frente de toda la cultura, toda creencia que ellos tenían, para ser una iglesia unido delante de Dios, que siga, que honren a Dios. Por eso está buscando esos tipos de reglas. Nada más quería mencionar algo también del versículo 14 que yo estaba leyendo. Douglas también mencionó eso, que unos comentaristas piensan también que tiene que ver con las cosas de la cultura, y que el pelo largo significa riqueza, autoridad, poder, valentía. Pero parte del problema es que cuando viene con todo esto, está haciendo como clases, ¿sí? La clase de los ricos y los pobres y los medianos y esclavos. Y Pablo está tratando de organizar la iglesia entre los hermanos sin ninguna de esas distinciones, ¿sí? Entre cultura y clase y todo esto. Entonces, sí, a veces nos toca un poco mal, pero él está buscando una forma que todos nos vemos igual, porque en todos los templos, todos los otros lugares, siempre hay distinción de las personas, los ricos, los que donan el dinero, muchas cosas, sí, y diferentes cosas. Y Pablo no quiere nada de eso. Somos uno delante de Dios, y y lo mejor parece que vamos a quitar todas las distinciones que podemos, para que vivimos como un pueblo unido delante de Dios. Ok. Si alguien quiere leer su retro de 13 o 14, si no, vamos a 15. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces en lugar de, ese no quiere decir que estoy hablando de cabello en todo este pasaje y no de una velo, pero quiere decir que estoy dando otro ejemplo de cómo es necesario poner un velo, ¿no? Más o menos. El cabello es otra manera de saber que Dios quiere que está cubierto su cabeza. Y hay contraste con el versículo 14 que habla sobre el hombre, y el cabello es dado por Dios, y dejarse crecer el cabello es honroso o hermoso, se puede entender. Y velo para cubrir a la mujer no está en los textos, en todos los textos, pero no debe entender cabello en lugar no, que ya no existe el de velo. No cambia el tema de velo. Entonces, no sé si hay preguntas.
me quedé con la duda de lo que mencionaron, que dicen que, bueno, según el comentario, que si esas mujeres cortaban su cabello para adorar a su Dios, entonces, si eso tiene que ver aquí con lo que Pablo está escribiendo, entonces, ¿por qué dice que si no cubre su cabeza, que corte todo, ¿no? Entonces, no sé, me está confundiendo un poco. Como si esa era la práctica de ellos, entonces, ¿por qué Pablo dice esto a los corintios? Yo diría que es un tipo de ironía en aquel verso que Ernesto menciona. Si no quiere cubrirse la cabeza con un velo, pues que se le corte, y también porque es vergüenza para avergonzarla. Ujú, Pero también tal vez tiene un poco de ironía ahí. ujú. Creo que sí. Y también es posible que este pelo corto es el estilo, sí, como dijo, una posibilidad, sí, que es el estilo de cómo adoran los ídolos, sí. Y entonces, quién sabe que tienen su pelo, diferentes colores, pero son cortos, sí. Entonces, y pelo corto puede representar un culto, o sea, a un dios. Entonces es mejor quitar eso y poner el velo, sí, que eso. Pero ojalá que si es el caso, no estamos seguros de eso. Hay diferentes documentos, sí, que hablan de cómo vestían esas personas y cómo cortaron el pelo. Pero si es así, entonces una vez que se crece bonito, sí, el pelo, ya se pierde todo indicación de ellos a trabajar o asistían o iban por lo menos a los cultos de los paganos, entonces ya estamos bien. Nomás quería preguntar acerca del hombre, pues entonces en el tiempo del Señor había hombres, a lo mejor los judíos cuando se dejaban el pelo, ¿no? De los nazarenos, así se le llama, nazareos o algo así. Pero nomás estoy preguntando porque de repente hay, bueno, aquí dice la mujer largo su cabello, el hombre corto, pero ¿cómo se puede entender en ese sentido? ¿Es como otra cultura, como otra cosa? Sí, creo. No sé muy bien. Pero estaba pensando de Pablo, cómo hizo un voto en Hechos, y cuando se fue al templo y dejó crecer su cabello primero, creo, y luego se cortó todo. Entonces, pero ese es según la ley de ese votos, ¿no? En su judaísmo. Pero no sé cómo entra en este. Y hay comentarios que habla sobre los hombres en Corintios, que ellos se cubrían la cabeza, o por qué Pablo menciona que los hombres no tienen que cubrirse la cabeza. Pero como dije antes ayer, que yo pienso que este pasaje, el tema es enfoque de las mujeres. Entonces, cuando hable de los hombres, es un contraste más. Entonces, no son instrucciones para los hombres. Notas para el traductor dice que que los hombres solo se cabeza para señal de luto, no cuando se reúnen en la sinagoga. Ok. Pero es solo un comentario. Todos los demás dicen que es normal o era costumbre que se cubren la cabeza, y Pablo dice lo opuesto, que me parece un poco raro porque él quiere mantener orden y sea sensitivo a la cultura. Él dice todo para poner buen orden, todo tranquilo, sigan como deben de hacer, pero a los hombres les dice algo diferente y nuevo, y eso me parece un poco raro. Por eso me hace sentido el comentario que dice que en el culto en la sinagoga, el hombre no se cubría la cabeza, solo cuando estaba en luto. Y por esto, hasta hoy en día, cuando están en el Wailing Wall, ¿cómo se dice esto en español? El muro de lamentos en Jerusalén, hasta hoy en día se cubren la cabeza ahí, porque ahí están lamentando que el templo no está. Sí.
quién sabe, porque se ve los judíos en donde quiere que lo ponen nuestra cosa, ¿no? Creo que otro tema principal que cuando entramos, mira, hay papeles distintos entre hombres y mujeres y hay que mantenerlos. Entonces está dando ese como ejemplo, un poco otro por qué, más o menos. Y creo que no podemos meternos en muchos de los detalles de, cómo hicieron estos grupos y este grupo o del templo. Sí. Y los comentarios tienen hojas tratando de explicarlo, pero no podemos incluir todas estas hojas aquí, ¿no? Y 16, contesta todo. Con todo. 16, con todo eso. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, si no está de acuerdo, entonces es por algo de ustedes, ¿no? Nosotros es exclusivo. Ajá, entonces está hablando Pablo con sus amigos de otros apóstoles y se refiere a si no quieren estar de acuerdo. Iglesias de Dios se refiere a congregación en la congregación de Cristo. Entonces, otras congregaciones que son de la iglesia, creen en Cristo. Y no existe otra costumbre acerca de ese asunto. Entonces, habla de ese asunto. Entonces, hay muchas costumbres, pero está hablando de ese asunto. Entonces, ¿quiere decir algo? No, es que entre ellos también no estaban de acuerdo cómo manejar bien las cosas, entonces tampoco nosotros es difícil entender exactamente por qué Pablo escogió este camino. Él está buscando honrar a Dios, pero como dijo Gisela, si ese a veces indica que está tratando de cambiar el costumbre de los judíos, eso sí sería difícil, entonces, a ver. Entonces, llegó a mi mente como todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces, ustedes deciden y no tengo otra cosa que decir acerca de eso.